Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast de Cardiofrecuencia. El día de hoy tenemos un episodio bastante interesante que trata sobre la salud cardiovascular en la mujer, que es un tema que ha sido un boom en cardiología en los últimos años, pues siempre se ha creído que la mayoría de enfermedades cardiovasculares, tanto en la parte aguda como en la parte crónica, era predominante en los hombres, ¿no? Pero sabemos, obviamente, que las mujeres también tienen factores de riesgo cardiovasculares y también pueden presentar algunas enfermedades como infartos o enfermedades crónicas, y a veces se demora un poco más la atención, tanto por la parte de los médicos como de los mismos pacientes, en poder acudir a centros de salud o en pensar que es un problema cardíaco, porque pensamos que es mucho menos frecuente en una mujer tener algún episodio cardiovascular, ¿no? Incluso se sabe que la mayoría de enfermedades con etiología mortal o de mortalidad en el mundo, en las mujeres sigue siendo la enfermedad cardiovascular, por encima incluso de patologías neoplásticas ginecológicas, ¿no? Como cáncer de mama o cáncer de útero. La primera causa de mortalidad sigue siendo enfermedad cardiovascular también en las mujeres, y es por eso que es tan importante el poder tener una prevención cardiovascular. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Fania Timiano. Ella es cardióloga clínica del Hospital Cayetano Heredia, y bueno, también se dedica a la cardio-oncología y tiene una vasta experiencia también en salud cardiovascular en la mujer, ¿no? Ella es miembro también de la Sociedad Peruana de Cardiología, de la Sociedad Peruana de Hipertensión. Doctora, muchas gracias por acudir a esta entrevista el día de hoy, a este podcast, esta conversación, mejor dicho. Entrevista suena muy formal, creo. Le agradezco mucho, doctora. Muchas gracias, José, por haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí contigo y estoy lista para comenzar nuestra amena conversación. Excelente, muchas gracias. Entonces, bueno, justo he conversado, doctora, sobre estos temas que la mortalidad, en verdad, en general, a nivel de la población, sabemos que es por causa cardiovascular, ¿no? Y esto sigue siendo igual en las mujeres también. No es que sea menos frecuente, ¿no? En el grupo etario, perdón, en el grupo de género. Y quería preguntarle a usted qué tan frecuente ve en consulta en pacientes mujeres de cualquier edad, ¿no? Pacientes jóvenes o tal vez en la etapa postmenopausia con enfermedades cardiovasculares. Bueno, José, realmente estás en lo cierto. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte, tanto en varones como en mujeres. Y esto, a pesar de que para muchos no suele ser tan creíble, lo vemos en la práctica diaria, porque llegan mujeres que han tenido enfermedades coronarias y que tal vez pasaron no bien advertidas en el momento, ¿no? ¿Por qué sucede esto, no? Porque muchas veces pensamos que las mujeres están protegidas por los estrógenos en las etapas iniciales, ¿no? O sea, en las mujeres más jóvenes. Sin embargo, vemos que con la menopausia se pierde esa protección y ya las mujeres van adquiriendo el mismo riesgo cardiovascular que los varones. Es así que, respondiendo a tu pregunta, podemos ver que mientras que en los varones vemos que la enfermedad cardiovascular empieza más jóvenes, desde los 40 años se podría decir, en las mujeres al inicio la prevalencia es menor. Va aumentando conforme llegan a la menopausia y pues llega a incluso sobrepasar aquella prevalencia en los varones cuando ya las mujeres tienen 65, 70 años. Y entonces sí existe enfermedad cardiovascular en la mujer, ¿no? Que tiene sus características diferentes de las que ya iremos hablando durante el transcurso de la noche. Claro que sí. Incluso me ha pasado, es cierto que la mayoría de enfermedades cardiovasculares en las mujeres suelen ser o se suelen diagnosticar cada vez más después de la etapa de la menopausia, pero he tenido pacientes, mujeres que también, jóvenes, incluso de 30 o 35 años, que tienen un gran factor genético familiar, me refiero, de enfermedades cardiovasculares y que también presentan hipertensión en esa edad, pero muchas veces se sigue subestimando, incluso en el ambiente médico, que una mujer pueda tener una enfermedad cardiovascular siendo joven, ¿no? Entonces, yo le pregunto, de manera tal vez muy general, ¿qué factores usted pensaría en una paciente mujer que la predisponga a tener una enfermedad cardiovascular? Que pueden ser los mismos factores que un varón, ¿verdad? ¿No? O a veces las mujeres tienen otros factores más aparte que la pueden predisponer. ¿Cuál podría usted decir que serían los más relevantes, tal vez? Ok. El más relevante, ya está estudiado, es la diabetes. Si yo encuentro una mujer joven que es a su vez diabética, ya
confirmada, ¿no? Tengo que pensar sí o sí que esa señora tiene ya enfermedad coronaria. Así tenga 40 años o 35, ¿no? En ella estoy obligada a hacerle todos los estudios para determinar qué grado de enfermedad coronaria tiene. Y en el resto de mujeres, pues los otros factores se van sumando, ¿no? El tabaquismo es muy importante también, la hipertensión, ¿no? Y a eso hay que sumarle pues algunos otros factores que son los nuevos, ¿no? Como por ejemplo la historia obstétrica. Siempre hay que preguntar antecedentes de preeclampsia, de partos pretérminos, de bajo peso al nacer, ¿no? También periodos, problemas como ovario poliquístico, y otras enfermedades ginecológicas, ¿no? Claro. Que también tienen relevancia como riesgo cardiovascular. Estoy completamente de acuerdo. Y eso que usted mencionó es bastante interesante, porque son factores de riesgo que la población en general muchas veces no lo suele saber, ¿no? Incluso que tal vez han estudiado en los últimos años, pero la historia obstétrica es muy importante en las mujeres que han tenido, por ejemplo, como usted ha dicho, preeclampsia, que para los que no lo saben es la hipertensión inducida por el embarazo, que tiene otros componentes, que no es solamente hipertensión inducida por el embarazo, sino también daño de órganos y otras cositas más, ¿no? Pero el hecho solamente de que una mujer presente hipertensión durante la etapa de gestación ya la predispone en tener mayor riesgo cardiovascular a largo plazo e incluso de que se quede con hipertensión en los futuros años, ¿no? Y muchas veces también pasa que nos envían interconsulta de ginecología, por ejemplo, para confirmar la preeclampsia o en todo caso en una paciente que puede tener 35 o 40 años, por ejemplo, que todavía está en etapa fértil, que sabemos que esa es la que, como usted ha mencionado, la etapa que está más protegida para enfermedades cardiovasculares agudas o crónicas. Sin embargo, ya muestra hipertensión a esta edad, y como dato importantísimo es que en etapas anteriores o cuando era más joven tuvo preeclampsia, ¿no? Incluso yo he podido revisar que las pacientes que tienen preeclampsia tienen el doble de riesgo de tener hipertensión en los primeros 10 a 15 años, ¿no? Entonces es un factor de riesgo muy importante y a tomar en cuenta por la población en general para que acudan a cardiología poder respetar alguna enfermedad cardiovascular en el momento o a futuro, ¿no? Usted también lo ha mencionado, por ejemplo, abortos, digamos, abortos frecuentes, parto prematuro, es decir, que el bebito haya nacido un poco antes de lo que ya debió por diferente etiología o causa, y entre otros más, ¿no? Enfermedades autoinmunes, que es muy frecuente en las mujeres, a veces también más que en los hombres, como el lupus o artritis reumatoide. ¿Y qué cree usted, doctora? ¿Por qué a veces hay no sé si es un mito o algo que siempre mencionamos en medicina, que las mujeres demoran un poquito más en llegar a la emergencia que los hombres? Algunos dicen, antes de dar el pase, que los hombres nos quejamos más rápido y llamamos más rápido a emergencias. No sé si sea del todo así, pero ¿qué es lo que hace que, por ejemplo, una paciente mujer demore un poquito más en llegar a emergencias que un varón? Es que justamente uno piensa que no es posible que tenga enfermedad coronaria o que tenga un problema cardiovascular, ¿no? Creo que piensa en todo, empezando por síndrome ansioso, por migraña, por alguna enfermedad respiratoria, ¿no? Porque hay que recalcar que las mujeres presentamos otros síntomas, ¿no? No es el dolor típico, opresivo, que caracteriza a todo infarto, ¿no? En los varones. Las mujeres generalmente presentan un dolor que puede ser atípico, puede ser un dolor tipo hincada, o simplemente no se presenta dolor y puede ser una disnea, ¿no? Una disnea súbita, o sea, falta de aire, fatiga, también episodios presincopales o síncopes, ¿no? Entonces, ante esta diversidad de síntomas es que se piensa en otras posibilidades diagnósticas y no se recurre a la emergencia pensando en un síndrome coronario agudo, ¿no? Esa es una de las causas, ¿no? Otra de las causas es, bueno, y si se llega, también no se toma un electrocardiograma en 10 minutos, se demora más para ir a un procedimiento invasivo. Las mujeres tienen menos, si hacemos un estudio, vamos a ver que las mujeres han ido menos a cateterismo que los varones, ¿no?
Entonces, básicamente esos son los principales motivos de los diagnósticos un poco tardíos en las mujeres, ¿no? Claro que sí, de acuerdo completamente. Y justo, a veces pasa mucho que los ensayos clínicos, que nuevamente para los que no saben, la población no médica o no es personal de salud, nosotros para poder determinar un tratamiento necesitamos hacer un ensayo clínico comparando un tratamiento con placebo, ¿no? Entonces, la mayoría de ensayos clínicos generalmente tienen una población de varones mucho más predominante que las mujeres con respecto a enfermedad cardiovascular. Y a veces eso también nos da un sesgo a los médicos en pensar que la mujer también pueda tener un síndrome coronario agudo, que en palabras coloquiales vamos a decir un infarto. No sabemos que el espectro es mucho más grande, pero la población suele relacionarlo más como infarto. Entonces yo puedo detectar que hay como 3 momentos en los cuales hay una demora en el diagnóstico, ¿no? Uno es el paciente que decida ir a la emergencia porque tiene un síntoma y por el mismo hecho de que piensa que no puede ser una enfermedad cardíaca, se demora en llegar a la emergencia, o porque hay síntomas diferentes, ¿no? El síntoma no es el clásico dolor de pecho opresivo que presenta tal vez el clásico libro o un varón. El otro es que los mismos médicos, en general, tal vez algunos que no estén tan relacionados a cardiología, se demoran en pensar que verdaderamente una paciente mujer joven, 40, 45 años, pueda tener un infarto. Y la tercera es decidir si va a ingresar a cateterismo cardíaco, como usted ha dicho, ¿no? Entonces, yo creo que esos 3 momentos, como usted lo comenta, son los más que le demoran en el diagnóstico, ¿no? Ahora yo quiero comentarles la población en general. El dolor clásico de un infarto que siempre se nos ha enseñado a todos es un dolor opresivo, como si fuese un peso encima del pecho, y que te puede ir el dolor o la molestia, a veces no es dolor, a veces es disconfort, ¿no? O algo medio raro de explicar, hacia la garganta, o el cuello, la mandíbula, hacia los brazos, y se acompaña de otros síntomas como sudoración, falta de aire. Pero usted misma ha mencionado que en las mujeres a veces es un poco diferente, ¿no? Hay síntomas atípicos. Y perdóname que le diga que lo repita, pero me gustaría mucho para que quede claro qué otros síntomas podemos encontrar y no solamente el clásico dolor de pecho opresivo. Claro, con gusto. Bueno, los síntomas usualmente encontrados en la población femenina son, en primer lugar, la falta de aire, ¿no? Puede ser un dolor atípico, no es un dolor tan localizado, es un dolor más difuso o tipo hincada, ¿no? Pero que va acompañado de falta de aire, ¿no? Lo que nosotros llamamos la disnea, que es una disnea súbita, es una disnea que va en aumento, ¿no? Que la paciente puede referir que nunca antes la presentó, la sintió. Entonces, esos son puntos que nos deben hacer sospechar que puede estar ocurriendo un síndrome coronario agudo. Otros síntomas son cefaleas, mareos o presíncopes, como les llamamos, ¿no? Migrañas, ansiedad, todos síntomas que son acompañantes, ¿no? Sobre todo la incomodidad torácica y la disnea. De acuerdo, entonces, si tenemos a una paciente, mujer, que tiene cansancio más de lo usual, especialmente si es falta de aire de inicio súbito, o es mareos, incluso un episodio presincopal, como usted lo comentó, que es la sensación de inestabilidad de caminar o que me voy a desmayar, o más aún si ya se desmayó, sin duda tendría que ir a emergencia de manera inmediata para poder descartar que estemos frente a un episodio cardiovascular. Y sin embargo, de manera crónica también podríamos presentar, o las mujeres también podrían presentar esos síntomas. Sí, también. Los síntomas que hemos mencionado antes son generalmente los que vamos a ver en la emergencia. Pero en el consultorio también podemos encontrar a pacientes que nos dicen que ha ido poco a poco sintiendo mayor cansancio, ¿no? Por ejemplo, antes subía 3 pisos en su casa sin ningún problema y sin embargo ahora se agota al subir la escalera solo un piso, ¿no? Esos son alarmas que nos deben hacer pensar que algo anda mal, ¿no? Una fatiga excesiva, ¿no? Pacientes que antes podían salir y dar una vuelta a la manzana, ahora caminan solo una cuadra y ya no pueden más, ¿no? Entonces, esas son algunas alertas que nos podríamos ver en la parte crónica. En consulta tal vez, En ¿no? consulta. Por ejemplo, a mí me ha pasado alguna vez que tenía una paciente mujer entre los 40 a 55 años que todavía no estaba incluso en la edad de, o sea, todavía no se acercaba a la menopausia, tenía un periodo regular,
sin ninguna alteración, y venía porque se cansaba bastante en los últimos 5 meses al subir las escaleras, por ejemplo, a caminar de cuadras, cosa que no pasaba antes. Es verdad que la paciente tenía factores de riesgo como sobrepeso, diabetes aparentemente bien controlada e hipertensión, pero dentro de los exámenes que uno puede hacer en consulta, se encontró que tenía signos de que podía tener una enfermedad cardiovascular coronaria, ¿no? Entonces, o sea, que las arterias estén cubiertas con grasita por adentro, vamos a decirlo, y que no deja llegar un buen flujo de sangre al corazón, ¿no? Sin embargo, a veces pasa también que no siempre es la clásica aterosclerosis, ¿no? No siempre es que la arteria esté obstruida y no llega flujo al corazón, sino hay otras patologías que son más frecuentes en las mujeres, lo podemos encontrar en toda la población, pero más frecuentes en las mujeres, y que están ligadas también a ese tipo de síntomas, ¿no? Y que muchas veces en tiempos pasados quedaban en el olvido o también ni siquiera se sabían el diagnóstico, como por ejemplo que tengamos disfunción de la función misma microvascular, exacto, o un vasoespasmo. ¿Nos podría tal vez comentar un poquito sobre claro. Eso? Eso lo podríamos un poquito clasificar de acuerdo a las edades de las pacientes, ¿no? Vamos a tener que en aquellas que son premenopáusicas, lo más común es encontrar enfermedad cardiovascular por vasoespasmo, por enfermedad microvascular. Hay una entidad también muy común que es la disección coronaria, ¿no? Que tiene que ver mucho con el factor hormonal. Entonces, en las mujeres más jóvenes podrían ser esas las causas de un síndrome coronario agudo. Ya conforme se acercan a la menopausia, y entre los 50 y 60 ya se van formando las placas, porque ya se pierde la protección estrogénica, entonces la enfermedad coronaria se va pareciendo un poco más a la del varón. Entonces ya podemos encontrar placas ateroscleróticas y siempre va a haber también la enfermedad microvascular. Si ya la mujer está en edad más avanzada, por encima de los 70, por ejemplo, no solo vamos a tener placas ateroscleróticas, sino también vamos a tener enfermedades multivaso, ¿no? Y ya con otras patologías asociadas, como por ejemplo arritmias cardíacas o insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque ya es una enfermedad coronaria más crónica, que ya está teniendo también sus complicaciones. Claro que sí. Y aprovechando que estamos hablando justo de otros diagnósticos probables, alguna vez cuando yo era residente, o bueno, cuando era interno incluso, me ha pasado que es la etapa de formación médica, ha pasado que he visto a algunos doctores, tal vez un poquito mayores, o bueno, en general, que llega una paciente mujer con esos síntomas y suele clasificarla rápidamente como un trastorno de ansiedad, ¿no? Sin duda la ansiedad, de hecho, que trae los síntomas muy parecidos y también es una entidad que hay que tratarla en emergencia, en consulta, pero a veces los médicos tendemos a clasificar rápidamente estos síntomas en una paciente mujer como un trastorno de ansiedad y no pensar que tenemos una enfermedad cardiovascular aguda o crónica, ¿no? Entonces, ¿de qué manera cree usted, doctora, que podríamos diferenciar verdaderamente que estamos frente a una ansiedad, sea en consulta o en emergencia, versus una enfermedad coronaria, ¿no? Por ejemplo, tal vez un tip que yo uso es, si alguna vez el dolor la despertó por la noche, probablemente sí sea una enfermedad del corazón, ¿no? ¿Qué otros datitos tal vez podríamos hacer para diferenciar? Bueno, en relación a esta pregunta, en primer lugar, si estamos haciendo la anamnesis, como tú dices, son cosas puntuales, ¿no? Preguntar bien si antes tuvo algo parecido o qué estuvo haciendo cuando empezó el dolor, si tal vez tuvo una discusión en casa, una preocupación, ¿no? Y yo siempre pregunto esto a mis pacientes, ¿no? ¿Usted tiene ahorita alguna preocupación nueva, ¿no? ¿Algún problema que de reciente inicio en la familia, en la casa? Hay que conversar mucho con la paciente, tratar de que se abra, ¿no? De que nos manifieste todo lo que pueda darnos ciertos indicios. Pero es más importante también valorar el riesgo cardiovascular. O sea, mientras uno va hablando, sospechando, hay que ir también investigando si la paciente pues, es diabética, es hipertensa, antecedentes familiares, ¿no? A veces ella dice, no, yo no tengo ningún diagnóstico, pero la mamá es diabética, es hipotiroidea, el papá hipertenso, o el papá ya tiene tuvo cirugías de bypass a los 40 años, ¿no? Riesgo cardiovascular. Eso es lo más importante para poder iniciar nuestro diagnóstico, ¿no? Y si sospechamos, porque ya le estamos encontrando que tiene un riesgo
cardiovascular por los antecedentes, pues definitivamente hay que actuar como si estuviéramos ante un infarto inminente, ¿no? O sea, tomarle su electrocardiograma, su control a los 10 minutos, sus troponinas, su troponina control, ¿no? Y una ecocardio si está a la mano y si es posible llegar al catéter. De acuerdo, completamente. Entonces, bueno, nuestro trabajo con cardiólogos es justo diferenciar uno de otro. Y a veces está muy ligado, en verdad. Los pacientes con enfermedad cardíaca suelen también tener algún trastorno de ansiedad o depresión, porque a veces el tener un diagnóstico cardiovascular nos hace pensar que es un ancla de por vida, que no siempre es así. Con un buen control pueden llevar una vida tal cual como otra persona. O a veces también esa duda de tener un diagnóstico o no, también predispone al paciente también a estar en un estado de ansiedad o de preocupación, ¿no? Muchas veces ha pasado que las pacientes mujeres se quedan sin un diagnóstico en sí, porque nuevamente nos queda esta idea de que la única causa de enfermedad cardiovascular es por aterosclerosis, la acumulación de colesterol en las arterias, pero no, como usted lo mismo lo ha dicho, que hay disfunción microvascular, vasoespasmo, disección de arteria coronaria. Entonces no podemos quedarnos solamente en el que tiene o no placas de colesterol en las arterias, y si no tiene no es enfermedad cardíaca, no es así, pues, ¿no? Y esto de no tener un diagnóstico sin duda nos predispone a tener también ansiedad relacionada, ¿no? Entonces actualmente en cardiología ya sabemos que existen otras causas de dolor de pecho, otras causas de falta de aire, que siguen siendo cardíacas a pesar de que no tengamos obstrucción de las arterias del corazón, una solución fija, y bueno, y tiene un tratamiento y un buen pronóstico cuando se trata adecuadamente, ¿no? Otro punto muy importante, y que seguramente lo han escuchado, es el síndrome de corazón roto, ¿no? O Takotsubo, que nosotros le decimos en medicina, que les pongo un escenario para que se hagan la idea. En este caso es más frecuente también en mujeres encontrarlo. Es una paciente que ha tenido tal vez una preocupación muy intensa, la pérdida de un familiar o algún otro tipo de estrés, el pensar que el enterarse que tiene alguna enfermedad la misma persona o un familiar, y que suele venir acompañado de un dolor de pecho o más frecuente de un desmayo, ¿no? Llega a emergencias y piensa que es un infarto y le decimos en emergencia que es un síndrome de corazón roto, un síndrome de Takotsubo, ¿no? ¿Qué podría decirnos, doctora, de ese? Bueno, ese es un diagnóstico que sí lo hemos visto, muy, no vamos a decir muy frecuentemente, pero sí se ve tanto en los medios hospitalarios como en la parte privada, en la clínica, ¿no? Y son, como tú lo has mencionado, son mujeres que han tenido un estrés muy fuerte, ¿no? Porque se dice que en la fisiopatología de este síndrome hay una descarga sí, de catecolaminas, una descarga muy fuerte de catecolaminas, ¿no? Que tiene que ver con la miocardiopatía que se produce. Entonces, bueno, el Takotsubo simula a un síndrome coronario agudo. Las pacientes tienen el dolor, que es un dolor típico, hay cambios electrocardiográficos, ¿no? Que nos hacen sospechar de un síndrome coronario, hay elevación de troponinas incluso, o sea, hay inflamación miocárdica, y estos es una indicación para ir a cateterismo. Y, oh sorpresa, ¿qué encontramos en el cateterismo? Arterias limpias, ¿no? Y para eso también tiene que tener una ecocardiografía, que es lo que es típica, ¿no? Se podría decir que es lo que nos da fácilmente el diagnóstico, es una morfología del ventrículo izquierdo muy típica, ¿no? Que es como una vasija que usaban en una ciudad japonesa, ¿no? Que justamente por eso se le llama Takotsubo, porque es como un atrapador de pulpos, ¿no? Entonces es un ventrículo izquierdo que tiene una asinesia medio apical y sin embargo la parte basal se contrae muy bien, ¿no? Eso es típico para este síndrome. Claro, entonces, y a veces los pacientes se quedan con la desorientación de que si fue un infarto o no fue un infarto, exacto, y lo simula exactamente igual, ¿no? Claro. Incluso nosotros establecemos el diagnóstico de infarto, y cuando llegamos al cateterismo, efectivamente, como usted lo ha dicho, las arterias no tienen ninguna obstrucción, no hay ninguna oclusión, ningún coágulo formado, y bueno, le hacemos la ecografía para poder ver cómo funciona el corazón, cómo se contrae, y vemos que una gran parte no se contrae, ¿no? Y se avalona, como se le ha dicho, como si fuese un globito, o el Takotsubo, o el tapador de pulpo japonés. Y esto pasa porque una liberación intensa de noradrenalina y adrenalina terminan aturdiendo la contracción del corazón, ¿no? Y le decimos aturdimiento miocardio, que la mayoría de veces
felizmente suele pasar, ¿no? Suele ser transitorio. Sí, en la tiene un mayoría. buen pronóstico. Y con un buen tratamiento también, ¿no? A veces damos medicación, bastante medicación por un tiempo y ahí lo podemos suspender en algún tipo de paciente, ¿no? Una minoría de pacientes sí van a tener, tal vez puedan quedarse con una secuela de comienzo, pero bueno, afortunadamente la mayoría no, ¿no? Entonces, existen otras causas de dolor de pecho, existen otras causas de falta de aire en mujeres específicamente y que tienen tratamiento, que demoran el diagnóstico a veces sí, especialmente antiguamente o antes pasaba esto, pero que ahora nosotros tenemos diferentes modos de investigar con ecografía, con resonancia, con tomografía y descartar que no tengamos una enfermedad de las arterias del corazón, ¿no? Y quería preguntarle, doctora, por ejemplo, el hecho de usar anticonceptivos, porque muchas veces se dice que los anticonceptivos hormonales, específicamente los de vía oral o los inyectables o incluso los subcutáneos, que suele ser más frecuente la prescripción, obviamente por ginecología de mujeres jóvenes, ¿tiene algún riesgo cardiovascular? ¿Usted qué pensaría? Sabemos que los combinados, los estrógenos y los progestágenos, podrían aumentar un poco el riesgo. ¿En qué tipo de mujeres tal vez usted como cardióloga pensaría en mejor evitar estos anticonceptivos hormonales? Definitivamente, si es una paciente que ya tiene cierto riesgo cardiovascular, o es una paciente hipertensa, o es una paciente que ha tenido ciertos episodios de anginas, es una paciente fumadora, ¿no? En esos casos, yo no le daría los anticonceptivos combinados, porque los estrógenos son protrombóticos, ¿no? Entonces, le vamos a aumentar el riesgo de tener no solo trombosis venosas profundas, trombosis pulmonar, sino también trombosis intraarterial, o sea, enfermedad coronaria, ¿no? También vamos a aumentar su riesgo. Entonces, estas mujeres no son indicadas para uso de anticonceptivos combinados, ¿no? Con estrógenos. Solamente se le podría evaluar para el uso de progestágenos solos, ¿no? Que también es un buen método, ¿no? Exacto, ¿no? Es una paciente joven, sin riesgo, ella sí podría ser candidata a uso de anticonceptivos combinados, ¿no? Y que muchas veces, bueno, trabajamos de la mano en medicina siempre con otras especialidades. Ginecología nos hace interconsulta de cardiología para poder ver la posibilidad de uso de métodos anticonceptivos. Ojo, no estamos diciendo que los métodos anticonceptivos hormonales combinados sean malos, sino que todo depende del tipo de paciente, ¿no? Cualquier fármaco. Una paciente obesa, por ejemplo, tampoco no es una buena candidata para el uso de anticonceptivos combinados. ¿No? Claro que sí, sin duda. O como se le ha dicho a más gente fumadora, ¿no? Sí. Entonces, todo medicamento tiene efectos adversos en cualquier momento, ¿no? Depende del tipo de paciente, nosotros podemos prescribirlo. Sin duda, pacientes jóvenes, voy a poner una edad aleatoria, entre 18 a 25 o 30 años. Tal vez el mejor método anticonceptivo del cual se va a beneficiar es un método anticonceptivo hormonal combinado, ¿no? Estrógenos, progestágenos, o el que decida la paciente junto con su ginecólogo. Pero ya cuando tenemos una paciente mayor de 35 años, hipertensa, fumadora u otros factores de riesgo, o incluso ya con enfermedad cardiológica establecida, este medicamento no será tal vez la mejor opción. Y trabajamos de la mano nosotros los cardiólogos para poder tener otro tipo de medicación, ¿no? El progestágeno, como se lo he dicho, solo, o tal vez otros métodos intrauterinos, que eso ya lo ve ginecología, ¿no? Y la terapia de reemplazo hormonal, doctora, pacientes posmenopáusicas o durante la etapa, que suelen tener muchos síntomas como bochorno, sensación de calor, o algunos otros más, a veces está muy estigmatizado el hecho de si pueden o no usar terapia hormonal. ¿Qué podría comentarnos sobre eso? Claro. Ese es otro punto muy discutible durante muchos años, ¿no? Siempre se pensó durante un tiempo que era muy benéfico darle a una paciente la terapia de reemplazo hormonal con el fin de prevenir eventos cardiovasculares. Sin embargo, con el estudio WI de Estados Unidos, ¿no? Ya se llegó a la conclusión, ¿no? De que la terapia hormonal se debe dar solamente para evitar los síntomas vasomotores, ¿no? Y eso es una indicación ginecológica. O sea, el ginecólogo tiene que evaluar si la paciente no tiene riesgos oncológicos, ¿no? Obviamente, y puede darle la terapia hormonal para evitar los trastornos vasomotores propios de la premenopausia o menopausia. Pero no está indicado como una terapia para evitar eventos cardiovasculares o disminuir su riesgo cardiovascular. Eso ya se ha descartado, ¿no? Claro, que antes se decía, como se lo ha dicho, ¿no? Sí. Que se da terapia hormonal
porque como dijimos al inicio, los estrógenos son un gran factor protector, ¿no? Ayudan a que el endotelio, que es lo que tapiza por dentro de las arterias, funcione de mejor manera, a que tal vez no se acumule el colesterol por dentro de las arterias, eso obviamente de manera natural, ¿no? Los estrógenos Claro, endógenos. natural. Exacto. Entonces se pensaba que esto podía aumentar la protección en pacientes postmenopausa, que hay una caída de estrógenos, pero usted mismo lo ha documentado que no, se ha detectado que no. Incluso puede traer algunas complicaciones. Exacto, ya hemos hablado de los daños que puede ocasionar el estrógeno, ¿no? Exactamente. Y ahora, bueno, se da terapia de reemplazo hormonal con ginecología, a veces solamente local, ¿no? De acuerdo a los síntomas, o bueno, otras cositas más que ya podemos hablar en otro momento. Quería comentarle, doctora, o quería preguntarle, mejor dicho, ¿a partir de qué momento una mujer entonces debería acudir a cardiología para poder o diagnosticar una enfermedad o, a manera de prevención, valga la redundancia, prevenir una enfermedad? Bueno, realmente una mujer debe ir desde que tiene más de 20 años, ¿no? Porque en cada etapa hay cierto riesgo, ¿no? Entonces, eh, debemos hacerle pues un electrocardiograma. Bueno, empezando por si es que hay algún síntoma, ¿no? Siempre vamos a interrogar. Si es que la paciente tiene antecedentes familiares, debe ir, desde niña nada más ya debe ir, creo, al cardiólogo pediatra, ¿no? Para que evalúe eso. En el caso nuestro que vemos adultos, pues debemos ver ya en los primeros años, de 18 o 20 años, evaluar con un electrocardiograma cada año, si la paciente tiene algún otro riesgo, como te decía, por ejemplo, dislipidemia, entonces ya tiene que seguir asistiendo a hacerse su prueba de esfuerzo, ¿no? Definitivamente, cuando ya se acerca a la premenopausia y menopausia, siempre tiene que ir al cardiólogo, porque ya comienza su riesgo más evidente, ¿no? De hecho que sí. Entonces, en conclusión, los pacientes en general, y hablando de las mujeres, deberían ir a cardiología de edades tempranas, ¿no? Sí. Edades en las que uno no pensaría que tiene una enfermedad cardiovascular, 20 años, por ejemplo, 25 años, especialmente si no hay factores de riesgo con mayor razón. Sin embargo, ese es el momento justo en que nosotros actuamos para poder ver antecedentes familiares, ver si tiene algún mal hábito de vida, tal vez. Exacto, ¿no? El uso de los anticonceptivos, el tabaquismo, ¿no? El alcohol también, ¿no? El alcohol También. también es un riesgo. O también recomendarle actividades promocionales, ¿no? Como actividad física, buenos hábitos de comer, deporte, cardiovascular de fuerza. ¿Usted qué le recomendaría tal vez a una paciente mujer joven, vamos a poner 22 años, que desea comenzar a hacer actividad física a manera de prevenir enfermedad cardiovascular? Y a veces tenemos muy encasillados que solamente la actividad cardiovascular es la mejor actividad, otros dicen actividad de fuerza. ¿En una mujer es igual? ¿Usted le recomendaría hacer ambos tipos de actividades? Bueno, en la mujer sí debería ser 50-50, diría yo, ¿no? Porque de todas maneras el cardio la va a mantener un poco más, es decir, en su peso ideal, ¿no? Y lo otro, pues, para evitar la grasa visceral, ¿no? Claro, justo ambos, ¿no? Somos perfectos. El cardiovascular también nos ayuda al funcionamiento del endotelio, al funcionamiento del corazón. Y el músculo, sin duda, que es nuestro gran protector metabólico, ¿no? Entonces, todas las mujeres de cualquier edad deberían siempre acudir a cardiología. Es cierto que nosotros como cardiólogos vamos a enfocarnos en diferentes cosas. Mujeres jóvenes en prevención cardiovascular, mujeres en edades intermedias, tal vez en detectar que tienen una enfermedad cardiovascular asintomática, o mujeres tal vez ya posmenopáusicas, hacer controles de enfermedades ya diagnosticadas, ¿no? Que a veces pueden ser incluso sintomáticas. Como por ejemplo que la prevalencia de hipertensión a partir de los 60 años es prácticamente igual en las mujeres que en los hombres, ¿no? O que la enfermedad coronaria, enfermedad del corazón, es también prácticamente igual a la prevalencia. Entonces nosotros como cardiólogos vamos a enfocarnos o en prevención o en ya tratar la enfermedad completamente diagnosticada, ¿no? Y bueno, ya acercándonos un poquito al final, para se pasa la hora volando, vamos más de media hora. Hablando un poco más de la prevención, por ejemplo, doctora, en una paciente de 50 o de 60 años, ¿qué es lo que sí o sí? Porque a veces algunos pacientes dicen, mejor voy al cardiólogo ya con algunos exámenes que me pueda hacer, ¿no? Algunos dicen, tal vez me pido colesterol, tal vez me pido, no sé, una glucosa. Si algún paciente quiere ir al cardiólogo y desea hacerse un examen antes, como para que nos tengamos una idea, ¿qué tal vez usted podría recomendarle a estas pacientes? Bueno, yo les recomendaría que se hagan una glucosa en ayunas, un perfil de lípidos y
Una prueba de función renal con una creatinina, ¿no? Eso es lo mínimo, lo básico. Que es lo básico que siempre pedimos, ¿no? Tal vez una función tiroidea también podría ser. Claro, eso como que lo pedimos ya nosotros más o menos después de conversar con el paciente, o si ha tenido algún síntoma como una palpitación, ¿no? Eso sí, Claro que siempre sí. tiene que ir. Bueno, al final la realidad es que deberían acudir primero a cardiología y después nosotros pedimos, ¿no? Pero lo digo porque a veces las pacientes, o los pacientes en general, prefieren ya llevar algo como para tener una idea de cómo va a ser esta enfermedad o qué cosas podrían estar alteradas, ¿no? ¿Qué signos de alarma usted podría recomendar, doctora, como para que termine ya de quedar en las personas que nos ven? ¿Qué signos de alarma son para acudir rápidamente a emergencias con una paciente mujer, sea la edad que sea? ¿Y qué signos de alarma sería para acudir a consulta y poder ver si tiene una enfermedad cardíaca? Okay. Ir a emergencia si está tranquila y súbitamente presenta algún dolor precordial, alguna sudoración fría, ¿no? O palpitaciones, taquicardia, síntomas de mareo, desvanecimiento y sobre todo una falta de aire, ¿no? Que vaya en aumento. Es decir, que conforme pasan los minutos se vaya incrementando o que vaya sintiendo un poco más de falta de aire. Sí. Esto es para emergencia. Si tenemos una paciente que ha venido últimamente sintiéndose un poco cansada, ¿no? Como mencionábamos, que cada vez se cansa más rápido al subir una escalera o al caminar, eh, o que ha tenido algunos dolores en el pecho, tipos hincadas, y que van y vienen, ¿no? Que no ha sido algo que ha ido aumentando, aumentando, sino que es como intermitente, podría ir a consulta externa, ¿no? Excelente, doctora. Entonces, el propósito de este episodio ha sido que llamemos justo a que las mujeres puedan reconocer y validar sus síntomas, ¿no? Que muchas veces pueden ser cardíacos, que sí existe la enfermedad cardiovascular en las mujeres, incluso pacientes relativamente jóvenes, y que se pueden diagnosticar y pueden tener un pronóstico excelente, ¿no? Lamentablemente, si el diagnóstico es muy tardío, por cualquiera de los tres momentos que hemos identificado que demoran en acudir a emergencia o consulta, tenemos un peor pronóstico, ¿no? Tanto en calidad de vida como tal vez en mortalidad temprana, ¿no? Y eso es justo lo que queremos evitar para poder tratar los factores de riesgo y en base a eso tratar la enfermedad, ¿no? Yo le agradezco mucho, doctora, por acudir hoy día a este conversatorio. ¿Alguna, tal vez, otra recomendación final, algo más que le gustaría decir? Un mensaje final es que siempre piensen que pueden tener enfermedad coronaria. Y es mejor tratarlo antes que tratar complicaciones. Se ha visto en diferentes estadísticas que cuando un hombre tiene un infarto, tal vez si comparamos en un mismo tiempo etario, ¿no? Los hombres puedan tener más frecuencia o más prevalencia de enfermedad coronaria. Pero si una mujer presenta un infarto, esa mujer va a tener más mortalidad comparada con el hombre que tuvo un infarto a su misma edad. Entonces, la mortalidad es mayor en las mujeres respecto a los varones que ya han presentado infartos al corazón. Cuide su corazón y siempre piensen que deben chequearse. Yo sé que las mujeres nos preocupamos mucho por el cáncer, que vamos todos los años al ginecólogo, pero recuerden que el cáncer es solamente máximo un 20% de toda la mortalidad en las mujeres, mientras que la enfermedad coronaria llega a estar entre el 30 y 35%. Entonces también piensen en acudir al cardiólogo por su chequeo cardiovascular. Esto sería lo. Excelente, doctora. La verdad, me ha parecido muy interesante eso último que ha dicho, porque justo es la importancia de la enfermedad cardiovascular que usted le comentaba, ¿no? Y que no pensemos en que no podíamos tener enfermedad, o las mujeres no podrían tener enfermedad cardiovascular para poder acudir al cardiólogo. Ya para ir al bloque final, hay unas tres preguntitas que nos han dejado en general para que podamos responderlas. Uno de esos dice, a usted, doctora Fanny, mi esposa suele hacer ronquidos en las noches, por momentos pausados, y por ahí escuché que eso no es normal.
¿Puede ser que tenga algún problema cardíaco o esté relacionado a eso? Generalmente los ronquidos van de la mano con el apnea-sueño, ¿no? Que está relacionado también con la hipertensión arterial. Entonces hay que evaluarla y hay que buscar todos los riesgos relacionados, ¿no? Que podría ser hipertensión, hay que ver si está con sobrepeso o alguna dislipidemia también, ¿no? Sí se tendría que evaluar. De acuerdo. Por aquí hay otra preguntita. Doctora, siento hinchazón en las piernas y cuando estoy mucho tiempo sentado, siento que me duelen las piernas y se corta la circulación. ¿Este problema podría ser cardíaco o podría ser venoso, refieren, no? Bueno, habría que hacer una evaluación completa, ¿no? Si es solo eso, y con lo que me menciona en el mensaje, podría pensar que es más venoso, pero de todas maneras hay que hacerle un chequeo completo. Claro que sí. Y una última pregunta es, voy a hacer una paciente mujer, se refiere que ella está muy preocupada porque siente bastantes palpitaciones desde hace unos meses y que las palpitaciones tienden a ser más frecuentes por las noches, ¿no? Que le han dicho que es ansiedad en consulta, pero que porque cuando le hacen el Holter nunca encuentran nada. Y refieres que hay alguna otra forma de diagnosticar o de verdad podría ser un problema cardíaco. Bueno, las palpitaciones siempre hay que evaluarlas porque las personas jóvenes pueden tener trastornos hormonales que justamente van de la mano con algunas arritmias, ¿no? Entonces, no pensar que es ansiedad, sino de todas maneras acudir para una evaluación electrocardiográfica, un Holter, un dosaje hormonal, sobre todo un perfil tiroideo. De acuerdo. Sería buena persona que nos han dejado. Le agradezco nuevamente por estar aquí. Muchas gracias a ti, José, por invitarme nuevamente y ha sido un placer. Gracias, también. Permítame hacer la manera de cierre un resumen. Entonces, justo este episodio nuevamente es un llamado para que puedan reconocer síntomas y no siempre la enfermedad cardiovascular trae síntomas también. A veces todo es en base a los factores de riesgo, ¿no? Antecedentes familiares, de papá, mamá con enfermedad cardiovascular prematura. Voy a poner un ejemplo antes de los 40 años, antes de los 50 años, dependiendo del sexo. O el hecho de que yo tenga diabetes, o que la persona tenga hipertensión, o papá también con esta enfermedad, podrían tener una enfermedad cardiovascular durante etapas tempranas, ¿no? Incluso el hecho de tener preeclampsia, hipertensión ante el embarazo, partos prematuros, abortos recurrentes o enfermedades autoinmunes en mujeres también predisponen a tener mayor enfermedad cardiovascular. Y nunca ignoremos los síntomas, que a veces no son solamente por ansiedad, palpitaciones, dolor de pecho, sensación de cansancio. El hecho de llegar a emergencia con eso, muchas veces nos damos con la sorpresa de que o es un infarto o es alguna causa cardíaca de enfermedad de las arterias, ¿no? Como espasmo, como disfunción de las arterias del corazón y que tienen tratamiento, podemos hacer que los síntomas mejoren y lo que más nos importa, mejora el pronóstico tanto de calidad de vida como de mortalidad, ¿no? Que es lo que más importa a nosotros como cardiólogos. Entonces les agradezco mucho por estar presentes en este episodio. Los invito a que puedan estar atentos a los nuevos episodios que vamos a tener, a los talleres que vamos a brindar, a manera de que ustedes puedan educarse sobre el cardiovascular a nivel de prevención cardiovascular, tanto en población general, como también los que tienen que ver con ciencias de la salud, para que podamos rápidamente poder evaluar pacientes y diagnosticarlos con una enfermedad cardiovascular, al menos de manera inicial, ¿no? Nos vemos en el próximo episodio y no olviden de seguir a Cardiofrecuencia tanto en YouTube como en Instagram.